honestos con nosotros mismos. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tú enfrentas para seguir a Jesús? Luego voy a mostrar un poco esa palabra, seguir, las implicaciones. Pero seguir en todo el conjunto de su palabra. Si a ti te preguntaran y tú fueras honesto contigo mismo, ¿cuáles son los mayores desafíos para ti, para seguir a Jesús? No me los digas, pero quiero que los pienses por unos momentos. ¿Qué es realmente lo que se convierte en un desafío que uno dice, es que es tan fuerte para mí? Porque eso es lo que en cierta medida me retrasa, no me deja avanzar en este seguir a Jesús. ¿Cuál sería ese desafío o desafíos si los tienes? ¿Puedes tomarte unos segundos para pensar en eso? Esos desafíos, esa clase de cosas, no los de tu vecino, no los del pastor, no los que leíste en internet la última semana, sino si tú te vieras a ti mismo en un espejo dirías, bueno, para mí esto y esto de verdad que son cosas bastante complicadas. ¿Ya estamos? Es que de verdad con estos técnicos que tenemos, ¿no puede alguien que sepa de eso? Que le pueda ayudar. Es que estos dos son pastores. Ahora, ya salió. Entonces siempre les lo voy a llevar. Pues de verdad necesitan ayuda. Mira, ahí. Otro pastor. Piensa en esos desafíos mientras que estos intentan organizar esta cosa. Toma tu Biblia conmigo y vemos un concepto. Enciende la Biblia. En Primera de Tesalonicenses. ¿Sabías que ese libro existía? Mola, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Sí? ¿Estás ahí conmigo? Primera de Tesalonicenses 2. Voy a leer en una versión un poco rara, así que no te asustes, tú lee en la versión que tienes. Capítulo 2, versículo 2 en adelante. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida y nos la entregamos. Está escribiendo este viejecillo medio loco llamado Pablo. Y aquí ya tiene cierta edad y está ahí debatiéndose en qué es lo que le espera, qué es lo que él realmente quiere hacer al final de su carrera. Y está escribiendo algunas cosas interesantes que a mí me gustaría ver con vosotros. Como os digo, solo quiero colocar esto para discusión. ¿Puedes pasar al próximo? Sí. Amén. En estos versículos, Pablo sí que saca una lista de cosas que él dice, estos son unas cosas para batallar en nuestra vida. En primera instancia, él habla de que les habían dado una pela, así se dice aquí, les habían cascado, les habían dado una paliza. Les habían dado una paliza, les habían cascado bien fuerte en Filipos. Si tú lees la epístola a los filipenses, es muy interesante, porque en Filipos le metieron
Pablo y a sus compañeros una paliza de miedo. Y Filipos es la epístola del gozo. No lo entiendo, muy bien por él, pero y él dice, es que gozaos en todo. Y le habían metido una paliza terrible. O sea, el tío estaba más loco que una cabra. Y comienza diciendo que hay mucho sufrimiento en este proceso cuando nosotros nos metemos a seguir a Jesús. Yo no quiero repetir las palabras del pastor Fernando esta mañana porque más claro, blanco y en botella, decimos en España. O sea, más claro no se puede. Pero tenemos que entender que seguir a Jesús tiene un costo. Y Dios, nos gustaría deciros cualquier otra cosa, pero no se puede. Lo tiene. Y lo que no podemos y no debemos es engañarnos a nosotros mismos para decir, no, esto va a mejorar, esto va a seguir así. Te van a meter unas palizas en la vida terribles. Como este que lo engañó una señorita a la universidad. Le metió una paliza y luego ¡pah! El otro hermano que estaba a punto de suicidarse. O sea, esto va más o menos por el mismo camino que él dice. Él nos muestra que seguir a Jesús no va a pintarnos un camino muy de rosas y que debemos estar preparados para ello. Y dentro de ese camino no de rosas, él comienza diciendo primero, pues os hablamos como mensajeros que estaban aprobados por Dios. Y ahí esa palabrita es demasiado gigante para cualquier ser humano como nosotros. Estar aprobado por Dios. Que Dios te diga, bien tío, vas bien. Que eres aprobado, que tienes un sello de aprobación. Que Dios te dice, bien hecho. Y yo digo, pues ahí ya, olvídate de cualquier cosa, apaga y vámonos, que esto para que Dios me diga que estoy aprobado es muy complicado. Y luego él dice otra cosa, que es, después de estar aprobado, él dice, a quienes se les confió la buena noticia y nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Primero, tengo que estar con un sello que dice aprobado, de parte de Dios. Luego, Pablo dice que en su experiencia él aprendió que el propósito de su carrera en Jesús es agradar a Dios y no a la gente. Y uno dice, bueno, pues vaya tela la que tiene vivir en el siglo XXI, en la época en que nosotros estamos viviendo, y que nos digan que nosotros tenemos que vivir para agradar solamente a Dios. En tercer lugar, dice, nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles, con el fin de sacarles dinero, con el fin de recibir alguna ganancia de vuestra parte, con el fin de sacar algún beneficio o provecho, con el fin de que nosotros pudiéramos obtener algo en base a quiénes somos y qué hacemos. No te preocupes, que ahorita todo eso lo vamos a traducir en cosas feas, que es lo que vosotros hacéis todos los días. Pero este es el concepto que está Pablo esgrimiendo en la Biblia. Sean aprobados por Dios, no busquen agradar a las personas, busquen agradar a Dios, no saquen provecho de esto, de quiénes son y qué hacen en su carrera por seguir a Jesús. Luego les dice, en cuanto a elogios humanos, nunca los busqué de ustedes ni de nadie. ¿Puedes pasarla al próximo? Y luego ya vamos a hablar de las figuritas. Pero él dice, y en medio de esta carrera de seguir a Jesús, nunca busquen que alguien les aplauda, no busquen elogios humanos, ni de nadie, ni de ustedes, ni de nadie. Y termina diciendo, sino que entréguense totalmente. Nos entregamos, sino que también les abrimos nuestra propia vida y os la entregamos. Entrega, sacrificio, darle mi confianza, mi corazón y todo lo que yo tengo a otra persona que no conozco, que no sé quién es, que nunca ha vivido conmigo. ¿Qué queremos decir con todas estas cosas? ¿Qué quería Pablo transmitirnos con todas estas cosas? Nos quería transmitir que este camino de seguir a Jesús tiene esta clase de desafíos. Estos desafíos que puede ser que tú me digas, claro, esto fue escrito hace 400.000 años y esto no tiene ninguna interferencia con lo que nosotros hoy día vivimos, pero los podemos comenzar a traducir
de diferentes maneras. Y podemos comenzar a pensar si estos desafíos son parte de esta clase de pensamientos que estamos teniendo entre nosotros ahora. ¿Ya pensaste en cuáles son los desafíos para ti, para correr detrás de Jesús? ¿Lo tienes? Todavía hay muchos que no. Bueno, hay algunos de vosotros que no tenéis desafío, gracias a Dios. Podéis mentorear a los que sí tenemos desafíos. Pero hay desafíos en nuestra vida diaria y cotidiana. Y estos son los que Pablo está diciendo. Tenemos que estar aprobados por Dios. Y en esa aprobación, lógicamente, hay muchísimas cosas que se juegan. Si yo te preguntara a ti, ¿qué necesita una persona para ser aprobada por Dios? ¿Tú qué responderías en una palabra? No, pero no se lo cuentes a tu amigo, cuéntamelo para todos. Santidad, integridad, obediencia, carácter. Ya, la mitad de nosotros ya estamos desaprobados, pero seguid. Fe. Un corazón como el de Dios. Cristo. Eso luego ya lo traducimos aquí en medio de los teólogos. Intachable. Perseverancia. Imitar a Dios, imitar a Jesús. Perseverancia. Arrepentimiento. ¿De verdad tú crees que tú y yo somos capaces de cumplir esa lista? No. ¿Cuántos no? 20, gloria a Dios, y somos como 100, o sea, los otros 80 van de lujo. Si yo tuviese que pensar en una aprobación de Dios, de verdad que yo también estaría como el hermano al borde de pensar, esto no va para ninguna parte, o sea, apaga y vámonos, esto no puede ser. ¿Cómo tengo que pensar en ser aprobado por Dios? Pero si además de la aprobación, tú tienes que seguirle sumando todas las cosas que Pablo está diciendo, lo difícil que es seguir a Jesús, no agraden a los hombres. En el contexto en el que estamos viviendo, no agradar a los hombres. Eso es bastante complicado. Aquí nos jugamos una vida política todos los días. Tú y yo somos más políticos que los políticos. Intentamos manejar todo de una manera que pueda funcionar, que todo el mundo nos vea y diga, ostras, este tío sí es aprobado por Dios. Buscamos un poco de muchas maneras, que son las que vamos a hablar, cómo nosotros también estamos aquí para agradar a los hombres. Y él dice, no para agradar a los hombres, sino solo a Dios. No para tener beneficios de seguir a Jesús. Y uno pensaría en una lista de cosas que podrían llegar a ser muy beneficiosas por seguir a Jesús. No buscar gloria de los hombres en un siglo totalmente hedonista, ¿verdad? Selfie. ¿Qué significa el selfie? ¿Foto de ti mismo? Selfie es todo para adentro, nada para afuera. Ah, ya. Selfie, para mí, yo soy sociólogo en mis primeros estudios, selfie para mí es la representación característica de la posmodernidad. Es mirarme el ombligo todo el tiempo. El selfie fue tan acogido por nuestras generaciones porque el selfie representa un 90% de las intenciones del posmodernismo. Yo soy el ombligo del mundo. Yo soy el centro. Yo tengo que tener más likes que cualquiera. Yo necesito mostrarme a los demás. Yo necesito tener seguidores. Yo necesito toda esa clase de cosas que vosotros conocéis mejor que yo. Por cierto, os espero en mi Instagram, ¿vale? ¿Qué desafíos? No busquen la gloria de los hombres. Y luego dice, terminando, sacrifíquense por los demás. Sacrifíquense por los demás. O sea, de verdad que Pablo dice 5 cosas que no están ninguna en la mente del siglo XXI. Todas son contrarias a eso. Si nosotros tuviésemos que, y lo voy a decir casi que a leer porque quiero conversar con todos vosotros, si nosotros tradujéramos esto a la época en la que vivimos, el coche fantástico.
No, puedes contestar. Lo pones en speaker para... Renuncia. Otra vez, no quiero repetir nada de esto, pero renuncia a sueños, ambiciones, metas, realizaciones personales. Sacrificio que tiene que ver, escúchame esto, sacrificio que tiene que ver no solo con tu postura personal, sino con lo que te exige la sociedad para vivir en ella. Porque ahora tenemos no solo nuestros propios deseos personales, que ya son maquiavélicos, sino la presión en la que tenemos que vivir, en el trabajo, en la universidad, en el cole, en no sé dónde, y tenemos que vivir una presión tratando de hacer lo que nos piden que hagamos. Las 4 Fs de toda la vida, que Pablo las está nombrando ahí en Tesalonicenses: la fama, las finanzas, las faldas y el futuro. 4 cosas que son impresionantes en los obstáculos, en los desafíos que nosotros tenemos que vencer en todos los días. La fama, las finanzas, las faldas y el futuro. Todos quisiéramos saber cómo va a terminar esto, cómo termina mi carrera, qué va a pasar cuando sea más viejo, cómo lo voy a hacer, pero cuándo voy a comprar la casa, el coche, la televisión a color y el perro. ¿Qué va a pasar con mi vida? La famosísima pregunta esta de con quién me casaré, que todavía no tenemos idea. El contexto en cuanto a la sociedad, el consumismo, el materialismo, el posmodernismo y todas las cosas esas que terminan en ismo, que se están convirtiendo en esta clase de desafíos. Pablo las nombra desde aquel entonces. O sea, no son nuevas, no hay nada nuevo debajo del sol. Se traducen de maneras diferentes dependiendo de época y contexto en medio de la historia de la raza humana, pero son iguales. Enfrentamos los mismos desafíos que enfrentaba Pablo, con una forma diferente, una cara diferente, pero seguían siendo los mismos. Y cuando él coloca esto en Primera de Tesalonicenses, en una iglesia que vivía sumida en una cantidad de desafíos, él nos está diciendo: vosotros tenéis que pensar seriamente, no solo en seguir a Jesús, sino en cuáles son los desafíos para poder correr detrás de Jesús. Porque creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender, ser sabios, ser honestos y decir: si yo quisiera pensar en un llamado de Dios, si yo quisiera pensar en involucrarme más con Dios, si yo quisiera pensar en correr detrás de Jesús, yo voy a tener que ser honesto y hacer mi propia lista y decir: esta clase de cosas se convierten para mí en un desafío para seguir a Jesús. Vuelvo a repetir las de Pablo: renuncia, sacrificio a sueños, ambiciones, metas, realización personal, fama, finanzas, faldas, futuro, fe en cuanto a sostenimiento, en cuanto a familia, contexto en cuanto a sociedad, consumismo, capitalismo, posmodernismo y todas estas cosas que se están dando hoy entre nosotros. ¿Cuáles son esos desafíos en el siglo XXI que Pablo nombró en Primera de Tesalonicenses? ¿Cuáles son esos desafíos que están pasando por tu cabeza? ¿Cuáles son esas cosas que no te dejan correr de una buena manera detrás de Jesús? ¿Eres capaz de decirnos una? ¿Alguien se anima? Pero sabes una cosa, no seas tan espiritual, que no nos gusta. Algo concreto en mi vida sería, Dios puede traer la ayuda idónea, ¿no? Una pareja, y las finanzas para poder sostener el hogar, ¿no? La economía. La ayuda idónea es lo que está pidiendo él. Porque idóneas no hay, son idóneas, porque luego se adueñan de tu vida. Ayuda idónea. Y allá arriba se están preparando para hacerlo. Es un peligro lo que está pasando ahí. Pero son preguntas, ¿verdad? Son preguntas en nuestra cabeza, que muchas veces no nos dejan seguir avanzando en esta carrera que tenemos por delante. ¿Qué más desafíos? ¿Qué otros desafíos?
¿Cómo lo traduces en el día a día? ¿Finanzas? ¿Finanzas? ¿En qué trabajas? En finanzas. No trabaja. Por eso tiene miedo, que si no trabaja, ya tiene la pasta. Finanzas. Finanzas pensando en, ¿y esto cómo puedo hacerlo si yo tengo que trabajar y tengo que mantenerme y tengo que salir adelante? Atrás de todo, ¿quién levantó la mano? ¿Sí? Creo que nos cuesta decirlo a veces. Yo soy casado, pero también tengo que tener cuidado. La pureza sexual está detrás de todos aquí presentes, creo yo. Faldas. ¿Cuántos de vosotros tenéis problemas con faldas? Qué mentirosos sois, tío. Esto me estoy asustando, ¿vale? ¿Sí os gustan las mujeres? ¿Cuántos de vosotros lucháis? Porque luchamos. ¿Cuántos de vosotros lucháis con este problema que tenemos en el área sexual? Él no, pero nos va a ayudar. Él no, pero él no va a ayudar. Pero es un desafío que tenemos aquí. Es un desafío que truncó en cierta medida el camino que él estaba llevando en su vida cristiana, que nos lo acaba de contar. Es una realidad que vivimos, que no la podemos esconder debajo de la alfombra y pensar que porque la dejamos ahí escondida no va a suceder. Lo contrario es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia lo que nos enseña es: venid delante de mí y sed transparentes. No porque Dios no conozca qué está pasando en nuestros corazones y en nuestras mentes, sino porque está buscando que nosotros tengamos una actitud que se perdió en el huerto de Edén. Fue la primera y la más importante. Reconocimiento. Nosotros no somos capaces de reconocer nuestra realidad. Fíjate que Adán peca en el huerto de Edén. La lía parda. Bueno, primero fue la mujer, que quede claro. ¿Quién fue la que se comió el fruto primero? O sea, la mujer, ostras, lo van a matar. La tía se come el fruto, luego va y engaña al pobre Adán, y el Adán, que es tonto, que solo le ve por los ojitos a Eva, pues también se come el fruto. Y cuando él peca, va y se esconde. Y todavía Dios viene al huerto y en vez de venir a machacarlo, de venir a decirle: tú eres un degenerado pecador, Dios viene al huerto y le hace una pregunta. Le dice: Adán, ¿dónde estás? Y el dónde estás no tiene nada que ver con una situación geográfica, sino con una situación actitudinal. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué te ha pasado? Le da la oportunidad a Adán, aún habiendo desobedecido, que Adán le cuente. Si Adán le hubiese respondido a Dios cuando Dios le preguntó a Adán: ¿qué está pasando? Si Adán hubiese salido, le hubiese dicho: ¿qué quieres que te diga? Metí las patas, la lié. Yo estoy seguro que Dios hubiese podido tener un camino abierto, una alternativa para el hombre. Pero ahí le pregunta a Adán: ¿qué está pasando? Y Adán le dijo: nada, tío, aquí todo está bien. Bueno, la mujer que me diste, que la tía está perdida, me engañó. Y yo he venido a parar aquí, pero fue culpa de ella. Uno de los primeros desafíos que nosotros necesitamos es reconocimiento. ¿Seremos capaces de vivir nuestra vida cristiana reconociendo dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras fortalezas? ¿Seremos capaces de enfrentar la vida como Dios nos está pidiendo que la enfrentemos? Si somos capaces de llegar a esta clase de sentido común. ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde necesito ayuda de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo para seguir caminando? En los desafíos de seguir a Jesús, como los que ya os mostré en Pablo, diciendo: queremos ser obreros aprobados. Y uno dice: pues ese examen casi que no lo paso. Pero luego él comienza a explicar cómo, de una manera detallada, nosotros podemos hacer una revisión de nuestras vidas para venir delante de Dios con sinceridad y decir: es esto lo que me machaca, es esto lo que no me permite caminar más adelante, es esto lo que no me permite entrar en un compromiso más serio contigo y con tu obra, es esto lo que me está pasando. Más desafíos.
faldas, finanzas. ¿Qué más? ¿Cuál es tu desafío? ¿Qué es lo que te desafía para ir más allá, ir 2 pasos más con Jesús? ¿Eso te desafía a ti? Sí. El supercreyente. ¿Cuántos habéis jugado al supercreyente? Llegamos a la iglesia, levantamos allí las manos y adoramos. Y todos los demás nos miran y dicen, ostras, qué tío tan espiritual. La fama, tal vez mostrada no solo de esa manera, pero también de la manera en cómo el mundo nos está obligando a que nosotros seamos alguien en la vida. Fíjate la expresión presentada por las filosofías posmodernas. Tienes que ser alguien en la vida. Nadie, ni los mejores filósofos de la época medieval, Kant, Nietzsche y los demás, fueron capaces de definir qué narices significaba eso. Ser alguien en la vida. ¿Qué significa eso? ¿Ser alguien para quién? ¿Ser alguien para qué? ¿Ser alguien en qué sentido? Porque aunque la filosofía se adula ella misma de poder entender la realidad humana, no nos da respuestas. Lo único que pone es interrogantes. ¿Tú eres alguien en la vida? ¿En la vida de quién? No lo sé. ¿Y en la vida para qué? ¿Y de qué se trata esto? Pero todos nos empujan a pensar en esa clase de filosofías. Tienes que ser alguien en la vida. ¿Y qué es ser alguien en la vida? ¿Un actor famoso? ¿Qué es ser alguien en la vida? ¿Una persona con dinero? ¿Qué es ser alguien en la vida? ¿Una persona con muchos estudios? Porque esa clase de definiciones, la Biblia sí no le tiene miedo a darle respuesta. ¿Por qué? Porque el centro de la Escritura es construir el hombre tal y como Dios lo tenía pensado desde la creación. No es otra cosa. Y eso es lo que Él está intentando con nosotros. Y esta clase de desafíos que se nos presentan, tenemos que aprender a reconocer cuáles de esos nos impactan a nosotros y ser capaces de luchar y de batallar contra ellos, porque esto no tiene una fórmula mágica donde tú dices, lucho y lo vencí y esto se desapareció de mi vida. Fama. ¿Cuántos de nosotros no abandonamos el Evangelio o no abandonamos el llamado de Dios o no abandonamos los propósitos de Dios porque nosotros queremos tener fama? Y tú dices, ¿fama ser un actor de televisión? No. La fama comienza desde una posición de orgullo en nuestro corazón cuando nosotros queremos ser más de los que están, más que los que están a nuestro alrededor. Fama en medio de tu grupo de amigos. Entonces tengo que vender cualquier principio porque necesito mantener mi estatus dentro del grupo donde yo vivo. Fama en mi familia porque tengo que mantener una cara que tal vez ni siquiera la tengo, pero necesito mantenerla. Fama es una posición de orgullo en el corazón, donde yo quiero mantener una posición en medio de las personas que me rodean. ¿Cuánta de esta fama no está pegada en los círculos más pequeños de nuestra vida? Inclusive en nuestra iglesia. ¿Cuántas veces no intentamos tener fama dentro de nuestras propias iglesias? ¿Cuántas veces no intentamos construirnos modelos que no son los nuestros? Y decir, yo quiero ser como Pepe y como Manolo y como no sé quién, y esto es lo que yo quisiera hacer en mi vida. Y yo quiero ser un líder reconocido en la iglesia, y yo quiero ser una persona reconocida en mi familia. Esta clase de cosas son estos constantes de los cuales Pablo dice, nosotros necesitamos ser obreros aprobados por Dios. ¿Quién quiere compartir su desafío? No me compartas lo que pase con tu vecino, pero dime, ¿cuál es tu desafío? En mi caso, yo como tengo que en iglesia no sé mucho, desde que me convertí a los 15 años, los primeros 10 años de mi vida, en la universidad,
acabé la universidad, estoy trabajando, pero había dejado relegado un poco mi área profesional, o sea, no me preocupé por avanzar más, pero como que decía no era tan importante, ¿no? Y bueno, me enamoré, estuve con una hija de Dios, pero ella tenía un enfoque diferente al mío, ella le daba mucha importancia a lo material. Es una hija de Dios, pero ella es una mujer muy preparada, ha sido en otro país una maestría, ha vivido en otro país con el cliente. Y cuando estuve con ella, primero cuando estuve con ella, porque yo no estoy con ella, porque uno de los motivos fue precisamente que ella no, le costaba mucho aceptar mi llamado, ¿no? Y una de las cosas que pude de alguna otra manera, yo actualmente es una maestría, en parte me animé a la maestría porque quería mejorar en ciertas cosas, porque también sabía que no era muy significado que no se cuidara ni era intelectual, pero esa es una de las cosas que comparto, ¿no? Sí. Fue lo que viví, lo que estaba actualmente también viviendo, y sé que también Dios me trae aquí con un propósito, ¿no? Pero digamos que la fama es muy fuerte, ¿no? Porque a veces hay círculos, inclusive dentro de nuestra profesión, en la cual nos empuja mucho al éxito, entre comillas, ¿no? O al tienes que hablar adecuadamente, tienes que tener esta forma de ser, tienes que vestir de tal manera, tienes que lograr tal y tal cosa en tu carrera, porque si no, eres un conformista, ¿no? Pero a veces cuando uno tiene un llamado, algo que Dios te dice, involucra que tengas que tomar una decisión en qué vas a priorizar en tu vida, ¿no? Y eso es una lucha. ¿Cuántos de vosotros creéis, honestamente, que tenéis un desafío por contexto, por familia, por circunstancias, por lo que tú quieras? ¿Cuántos de vosotros creéis que tenéis un desafío de tener que ser alguien que no eres, pero tener que intentarlo y aparentarlo? Que los hermanos allí levantan la mano. Yo no sé si se está rascando la cabeza o la está levantando. ¿Escuchas con eso? Eso es un desafío terrible en nuestro contexto. Parece ser que nosotros tenemos que ser alguien que no somos. Y sabes una cosa, es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Todo lo contrario. Porque Dios repite 71 veces en la Escritura: yo te conozco por dentro. No inventes cosas raras, que yo sé quién eres, qué piensas, cuáles son las intenciones de tu corazón, qué está pasando. Los brutos somos nosotros, que no hemos entendido la propuesta de Dios, que lo que Dios está pidiendo de nosotros es transparencia total. Es que nosotros podamos venir delante de Él y decirle: ¿sabes una cosa? Estoy cansado de intentar ser alguien que yo no soy. Y esto es lo que nos exige el medio en el que nosotros vivimos. Uno de los desplomes más grandes de nuestro liderazgo moderno es intentar ser alguien que no es. Cantar como, predicar como, vivir como otra persona que no eres tú. Y eso está ocurriendo en nuestro medio todos los días, más y más y más. Para nosotros poder escalar en nuestra vida con Jesús, necesitamos reconocer esos desafíos, tenerlos claros en nuestra vida para poder presentarlos todos los días y decirle: es en esto con lo que yo lucho. Este es mi problema. El problema de él es diferente y el de él también es diferente, pero el mío es este. Y necesito luchar con ese desafío si realmente quiero correr detrás de ti. Entonces es donde Pablo usa esa famosa palabra: aprobados por Dios. La aprobación de Dios, queridos, no es un test, un examen que Dios nos hace, donde Él comienza a decir: santidad, está bien. ¿Qué más dijeron? Fidelidad, fenomenal. Obediencia, de lujo. Porque si eso fuera así, sería imposible seguir a Jesús. Humanamente no podríamos. ¿Cuál es el aprobados de Dios? Por Pablo. El aprobados de Dios es cuando nosotros llegamos hasta este punto de reconocimiento de quiénes somos, qué es lo que está pasando en nuestras vidas, cuáles son nuestras necesidades,
y cómo podemos mantenernos pegados al único que puede ayudarnos a solventar esta clase de problemas. Fe. ¿Cómo voy a sustentarme? Decía el hermano. ¿Qué va a pasar con mi vida? Si yo dedico horas para servir a Dios, ¿quién me va a mantener? Si realmente debo dedicarme a mi profesión, entonces ¿cómo voy a servir a Dios? Estos días vamos a hablar de esa clase de cosas, porque no sé de qué manera hemos llegado al punto donde la gente piensa que servir a Dios es que tienes que dejar todo lo que tú eres, lo que tú haces y tu profesión. No, hay 1000 formas de servir al Señor. Pero tenemos que descubrir cómo luchar con los desafíos antes de seguir en esta carrera. Es decir, yo sí quiero dedicar más tiempo, yo sí quiero más compromiso con Jesús, yo sí quiero estar más cerca, yo sí quiero caminar con Él. Pero primero tenemos que reconocer, aprobado por Dios, es una persona que es capaz de reconocer quién es y qué necesidad llega a tener de Jesús. Te cuento una historia en 2 minutos. David. Para los que leéis la Biblia de vez en cuando. David, tremendo hombre, pasa de ser pastor de ovejas, ¿a qué? Al rey de Israel. O sea, de verdad. Estaban peor que cuando nosotros escogemos a nuestros políticos. O sea, el que no sirve para nada, pues ese, póngalo de rey. Este pasa de ser pastor de ovejas a ser rey de Israel. Y ese es mi héroe. Hasta que yo llego a Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, capítulo 11. Y entonces, ¿qué pasa con él? El tío sale una mañana y desde su terraza ve a una mujer que se está duchando desnuda. Desnuda en aquel tiempo no es como el de ahora, ¿vale? Sí, porque tú ya estás diciendo, ostras, pobre David, claro, era una mujer desnuda, ¿y qué iba a hacer? Iban más o menos en paños menores. La ve, manda a llamarla, manda a averiguar quién era su marido, se acuesta con ella, luego arma todo un plan de cómo mandar matar al mar. O sea, estas películas y CSI son igualitas. Y estamos leyendo la Biblia. Y va y manda a hacer un plan para que maten a su marido. Lo matan y el tío más contento se queda con la mujer. Se la lleva a vivir a palacio y colorín colorado este cuento va peor. Pero déjame decirte una cosa. Yo todo eso lo entendí y yo mismo quería matar a David. Porque era mi héroe. Había sido mi héroe durante todo estudiando la vida de David. Y dije, yo quiero ser como David. Hasta que llegué a ese punto de saber y también dije, quiero seguir siendo como David. Pero ¿sabes? Luego me voy al libro de los Hechos y leo ahí en el capítulo 7 que aparece un versículo que yo, ¿qué? ¿Qué dice Hechos? Dice, David, un varón conforme al corazón de Dios. Y yo digo, no, esta no vale. O sea, tío, yo cuidándome toda la vida, sin acostarme con ninguna vez, ¿sabes? Jugándomela por Dios, a todo. Y luego resulta, no, que este es un varón conforme a su corazón. Y yo digo, Señor, espérate, ¿de qué va esto? O sea, ¿cómo funciona esto del Evangelio? Y vuelvo de nuevo a tener que pensar en el aprobados por Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser aprobados por Dios? ¿Porque dejamos de pecar? Este tiene una cara de pecado. Este ni hoy, ni mañana, ni en toda la semana. No es porque dejamos de pecar, aunque deberíamos. No es porque nosotros de un momento a otro nos convertimos en estos supercreyentes que no tenemos ningún problema. No, el aprobados por Dios, que el mismo Pablo está escribiendo con una cantidad de errores, con una infinidad de problemas. Él está diciendo que ese aprobados por Dios es cuando nosotros tomamos esta decisión de vivir lo más cerca posible a Jesús, de tal manera que los desafíos nos toquen, nos peguen,
pero nunca nos dejen doblegados en el suelo, sino que seamos capaces de levantarnos vez tras vez para ser mejores en nuestra vida como seres humanos, en nuestra vida cristiana, en los objetivos que Dios tiene para nosotros. Y eso solo sucede cuando llegamos a este nivel de reconocimiento, de decirle: sí, Señor, tenemos esta clase de problemas. Mi desafío, Señor, es el dinero. Y entonces, si no me ayudas a manejar esa área del dinero, voy a tener 1000 problemas. O Señor, mi desafío es el sexo y las mujeres. Y si no me ayudas a controlar esa área, pues no va a funcionar y nunca voy a estar más cerca de ti y jamás me voy a comprometer y mucho menos a servirte. Si el problema es el orgullo, la fama, la vanagloria, el buscar ser adulado por otras personas, el buscar reconocimiento, cualquiera de estas facetas que se presentan en nuestra vida, pues tenemos que llegar hasta ese punto. ¿Qué pasó con la historia de David? ¿Por qué aparece ese versículo en el libro de los Hechos? Porque en medio de su pecado, Dios le manda a un profeta, el profeta Natán. Y Natán le dice: David, te voy a contar una historia. Y le cuenta la historia y le dice: había un pastorcito que tenía 2 ovejitas. Y uno vino y se comió una ovejita. Y David estaba así ya iracundo. Y Natán le dijo: ¿qué debería hacerse con ese mal hombre? Y David dijo: matarlo, asesinarlo. Y el profeta le dijo: pues ese hombre eres tú. Tú has hecho eso en tu vida. ¿Qué lo llevó? Lo lleva a un proceso de reconocimiento, arrepentimiento, de poder volver a poner su vida en cero para llegar a tomar la decisión más grande que él pudo tomar. O sigo mi propio camino, o escojo seguir el camino de Dios. Y queridos, vosotros estáis en esa etapa del camino. Ahí, en esa disyuntiva. Vosotros estáis en una etapa del camino donde tenéis que tomar una decisión. O vais a caminar vuestro propio camino, o vais a decidir caminar el camino de Dios. No hay un tercer camino. Lo siento. No hay un camino por el medio. Que yo te diga: no te preocupes, que vas un poquito para acá y luego un poquito para allá. Un poquito para acá, porque esos caminos se van separando y separando y separando y separando el uno del otro. Y estáis en un momento donde esta determinación que Pablo tomó en su vida de decir: yo quiero ser un obrero aprobado por Dios, que lucha constantemente contra los desafíos que tenemos para estar corriendo nuestra carrera al lado de Jesús. Esa es la decisión que tienes que tomar. Sí, tienes que arrepentirte, por favor, te lo ruego, arrepiéntete. Sí, tienes que dejar de pecar, claro que sí. Pero ¿sabes una cosa? El arrepentimiento, el dejar de pecar, tiene que ver con una decisión profunda en tu vida. O caminas tu propio camino, o caminas el camino de Jesús. Si decides caminar el camino de Jesús, tú puedes llegar a decir un día como Pablo: yo soy un obrero aprobado. No porque he ganado el test y no porque he sacado una alta calificación, sino porque he decidido vivir de una manera, la manera de reconocer dónde están mis problemas, mis delitos, mis pecados, mis debilidades, de reconocer que no hay camino más lejos de Jesús y que cada vez que me separo un poco de Él, comienzo a tener esta clase de problemas. ¿Por qué inicié preguntándoos cuántos años llevas en el Señor? ¿O qué le pedí a mis hermanos que nos contaran un poco de esto? Porque tú y yo estamos en la misma vulnerabilidad que ellos tuvieron en un momento en sus vidas. Tú el próximo año puedes no estar aquí. Tú puedes estar, sabrá Dios dónde. Todos estamos viviendo la misma vulnerabilidad, somos vulnerables. Ninguno de nosotros, por más liderazgo que tenga, formación espiritual, vida de iglesia, ninguno de nosotros está blindado para tener que pasar de alto los desafíos que tenemos para seguir siendo cristianos. Somos seres humanos hasta que nos muramos y vamos a tener que pelear con esta clase de desafíos, pero todo tiene que ver con una decisión. Y la pregunta que yo te hago es: ¿estamos listos a tomar esa decisión?
¿Estás listo a tomar una decisión en tu vida que va a ser diametralmente diferente en cómo tú vas a pensar en vivir en adelante? ¿Sabes cómo se pueden enfrentar los desafíos? ¿Pegados de la mano de Dios? ¿O también se pueden enfrentar los desafíos a través de las pruebas, las lecciones, como estos dos hermanos nos acaban de contar? ¿Dónde quieres ir a parar con tu vida? ¿Qué quieres esperar? ¿Que Dios te meta la mano para demostrarte que estás forjando tu propio camino y no estás forjando el camino de Dios? ¿Sabes? Esta no es la forma en que Dios quiere actuar. Esta no es la forma en que Dios quiere tratar contigo y conmigo. Él no tiene tiempo de andarnos rompiendo las piernas a todos. Él quiere que nosotros lleguemos a una decisión. Yo quiero caminar detrás de ti. Yo quiero comprometerme. Yo quiero tener claridad que yo tengo unos desafíos para seguirte. Unos desafíos para servirte. Y yo quiero ser consciente de esos desafíos todos los días de mi vida. Yo llevo 28 años de casado. Pero cada mañana yo tengo que levantarme y decidir amar a mi esposa. Yo tengo 13 viajes internacionales por año, en los cuales todos no puedo viajar con ella. Y cada viaje yo tengo que decidir, es una decisión, mantenerme fiel. Esto no es algo que viene por el ósmosis, es una decisión que tengo que tomar. Todos los viajes. Esto es un constante vivir. Esto no es algo que se vaya a apartar de ti cuando tú termines tu doctorado en teología. Esto es algo que va a vivir contigo. Y si no reconoces los desafíos que tienes ahora, no vas a ser capaz de enfrentarlos. Ahora, antes de irnos, yo te quiero desafiar a algo peor. Aparte de tomar una decisión en tu vida, una decisión radical, ¿vas a caminar el camino de Dios o vas a caminar el tuyo propio? Eso solo está en tus manos. Ni Jesús te va a obligar a hacer eso. Pero la segunda cosa que hemos aprendido en el caminar con Dios es que estos desafíos que enfrentamos nosotros también los enfrentan otros a nuestro alrededor. Estos desafíos que tú estás enfrentando solo, que te los comen solito, porque si los llegas a contar, te echamos de la iglesia. Yo el primero, yo también te echo. Pero esta clase de cosas que estás viviendo y estos desafíos a los que les tienes tanto miedo y por eso los tienes tan guardados y no quieres que nadie sepa de qué pata cojeas, esos desafíos se pueden sacar adelante si vivimos en comunidad. Para eso existe la comunidad de Dios. Y no estoy hablando de la iglesia como institución, pero estoy hablando de la comunidad de creyentes. Cada vez que tú intentes esconder uno de los desafíos que vives, estás dándole toda la razón al diablo, porque dice que el pecado crece siempre en la oscuridad. Pero cuando tú lo sacas a la luz, cuando tú traes esos desafíos, es cuando nosotros podemos encontrar que hablamos con otros y nos dicen: ostras, pues yo también tengo el mismo desafío, tío, a ver qué vamos a hacer los dos. Cuando uno encuentra que esto ocurre con otras personas y que no solo somos nosotros los malos del paseo, los que no sabemos vivir cristianamente, los que le estamos fallando a Dios, sino que esto ocurre con muchísimos de nosotros, cuando tengamos la capacidad de honestidad de ponerlo sobre la mesa, habremos ganado una batalla que ni te cuento, tío. Es una batalla, habrás ganado una de las mejores batallas de tu vida. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque lamentablemente se desarrolló al cabo de los siglos una forma de pensar de que la iglesia era un club para santos. Pero la iglesia no es otra cosa que la reunión de una cantidad de pecadores, de gente que tiene necesidad de Dios, de gente que lucha como tú y como yo en cosas terribles en su vida y que lo que necesitan es encontrar que alguien les aliente, como decía Pastor Fernando esta mañana, para seguir caminando juntos. Y es por eso que os vuelvo a animar a lo que Fernando dijo esta mañana. No te comas solo los marrones, los problemas.
No te comas solo los desafíos. Busca a alguien, cuéntalo. Posiblemente sí, no salgas el domingo en la mañana a la iglesia. Sí, es que yo tengo problemas con las faldas. Sí, porque yo sé que te van a matar. Pero ¿sabes una cosa? No sigas guardando los desafíos para ti solo, porque le estás dando la total razón a la oscuridad. La luz se pone sobre una mesa, les dijo Jesús. La luz no se esconde. Y esto de los desafíos que llevamos todos nosotros, y hablando aquí con hombres, solo con hombres, ¿quién no sabe que tenemos la clase de problemas que tenemos? Tú me los escondes a mí, pero yo sé. ¿Y sabes por qué yo sé cuáles son tus desafíos? Porque yo vivo los mismos que tú. Los mismos. No hay diferencias. Posiblemente unos más, otros menos. Pero yo te animo, si tomas una decisión de seguir el camino de Dios, para poder construir tu vida más cerca de Jesús, para poder correr detrás de Jesús, para poder servir a Jesús, cuéntale tus problemas y tus desafíos. Cuéntaselos a Jesús, reconócelos, cuéntaselos a alguien más. Busca comunidad que te pueda escuchar y decir: tío, ¿tú tuviste este problema en tu vida de la masturbación? Y de pronto encuentras a otro que dice: ostras, sí, por muchos años. Y uno le pueda preguntar: ¿y qué hiciste, tío? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo lo hizo? Y estoy seguro que comenzarás a encontrar otros casos que posiblemente te dan luz para saber luchar con todos los desafíos que nosotros tenemos al día de hoy. Mañana vamos a hablar más de toda el área sexual. Pero hoy estamos hablando de fama, poder, vanagloria, orgullo, cosas que se dan en nosotros por nuestra naturaleza humana, y que tú no estás exento de eso. Tú y yo tenemos esos mismos problemas y luchamos todos los días contra ellos. ¿Quieres ser alguien en la vida? Sí. Cuando descubras, cuéntamelo. ¿Qué significa eso? Posiblemente yo me meto contigo también a buscar ser alguien en esta vida. Me gustaría pediros que terminemos este tiempo orando y que lo hagamos de 3 en 3.